Bienvenidos, estimados estudiantes. Este es el video número 2 de la clase número 1 de diseño mecatrónico. Ok, el video pasado nos quedamos en las fases de interacción del proceso de diseño. Comentábamos algunas preguntas que vienen vinculado a esta parte. Ok, el proceso completo de principio a fin que a menudo se bosqueja o se muestra es lo que vemos ahí en esta figura. ¿Ok? Comienza con la identificación de una necesidad y la decisión de hacer algo al respecto. Es donde nosotros nos preguntamos qué es lo que se puede resolver o qué necesidad tengo y cómo se puede resolver. ¿Ok? Eso es el reconocimiento de la necesidad. Ya que sabemos qué es lo que necesitamos después de muchas iteraciones, muchas preguntas que nos podemos hacer a nosotros o a nuestros compañeros, termina con la presentación de los planes para satisfacer esa necesidad, que sería la definición del problema. De acuerdo con la naturaleza de la tarea de diseño, algunas fases de este pueden repetirse durante la vida del producto, desde la concepción hasta la terminación. En los en este en esta imagen nosotros vamos a ver que primero comenzamos con la identificación de la necesidad, sería como el paso uno, pero vemos que la mayoría de elementos o de nodos regresan al paso uno. ¿No? Ahorita vamos a explicar más o menos cómo podemos entenderlo. Con frecuencia, el reconocimiento y la expresión de esta constituyen un acto muy creativo, porque la necesidad quizás solo sea una vaga inconformidad, un sentimiento de inquietud o la detección de que algo no está bien. A menudo, la necesidad no es del todo evidente. El reconocimiento se acciona por una circunstancia adversa particular o por un conjunto de circunstancias aleatorias que se originan de manera simultánea. Por ejemplo, podemos mencionar la necesidad de hacer algo acerca de una máquina de empaque de alimentos. Se manifiesta por el nivel de ruido. ¿Ok? Tenemos una máquina muy ruidosa, la variación del peso del paquete y por alteraciones ligeras pero perceptibles en la calidad del paquete o en la envoltura. O sea, nuestra necesidad es componer la máquina que empaqueta. Lo podemos identificar nosotros el problema porque hace mucho ruido, porque al momento de rellenar los paquetes lo pone de diferentes pesos, no está dispensando bien el producto y por alteraciones pequeñas en la calidad del paquete, en la envoltura, a lo mejor no lo está sellando bien o queda no de manera uniforme, ¿no? Hay una diferencia notable entre el enunciado de la necesidad y la identificación del problema. La definición del problema, que sería el paso número 2, ya sabemos qué necesidad tenemos, ahora lo vamos a identificar. Esta parte es más específica, más puntual y debe incluir todas las especificaciones del objeto que se va a diseñar. Todas las especificaciones. Las especificaciones, ¿cuáles son? Bueno, son la cantidad de entrada y salida, las características y dimensiones del espacio que el objeto debe ocupar y todas las limitaciones sobre estas cantidades, hablando del ejemplo del empaquetado. ¿Ok? Cuánto se le va a echar, cómo se le va a dispensar, cómo se tiene que sellar, cuál es la máquina preestablecida para sellado y llenado y sellado, etcétera, ¿no? Puede considerarse al objeto que se va a diseñar como algo dentro de una caja negra. En este caso, deben especificarse las entradas y salidas de la caja junto con sus características y limitaciones. Las especificaciones definen el costo, la cantidad que se va a manufacturar, la vida esperada, el intervalo, la temperatura de operación, la confiabilidad. Estos son todo lo que nosotros debemos tener en mente. ¿Ok? Repito, costos,
la cantidad que se va a manufacturar, la vida esperada del producto, el intervalo que se va a generar, la temperatura de operación y la confiabilidad de la maquinaria y del producto. Los puntos obvios en las especificaciones son las velocidades, avances, limitaciones de la temperatura y el intervalo máximo. Las variaciones esperadas en las variables, las limitaciones dimensionales y de peso y un largo etcétera dependiendo del producto que nosotros vamos a estar manejando. Hay muchas especificaciones implicadas en esta parte que resultan del entorno particular del diseñador o de la naturaleza del problema en sí. Los procesos de manufactura disponibles junto con las instalaciones de una cierta planta constituyen restricciones a la libertad que va a tener el diseñador y de aquí que sea parte de las especificaciones implicadas. Quizá una planta pequeña, por ejemplo, no posea maquinaria de trabajo en frío. Debido a que conoce esta circunstancia, el diseñador selecciona otro método de procesamiento de metal que se pueda realizar en la planta con lo que se cuenta en ese momento o respetando las limitaciones de la planta. Por ejemplo, no tienen un espacio adecuado o la infraestructura adecuada para tener esa planta de trabajo en frío, por lo tanto no pueden adquirirla, ¿no? Tendrían que ampliar su infraestructura, ponerle elementos necesarios y un largo etcétera, ¿no? Se menciona y se refiere. Las habilidades de trabajo disponibles y la situación competitiva también constituyen restricciones implícitas. Cualquier cosa que limite la libertad de elección del diseñador significa una restricción. Por ejemplo, muchos materiales y tamaños se incluyen en los catálogos del proveedor, pero no todos pueden conseguirse con facilidad y suelen sufrir escasez. Por lo general, el proveedor siempre va a tener elementos de más uso, que más se necesitan, piezas que se desgastan más, que se desgastan con mayor frecuencia. O sea, ya los diseñadores saben qué pieza se va a desgastar en cuánto tiempo, entonces las tiendas o el fabricante, en este caso el proveedor, va a tener su respaldo. Pero hay piezas que no se desgastan tan seguido o no se rompen tan seguido a menos que falle algo, y esas piezas pueden tener una restricción, ¿ok? Que es lo que mencionan, que suelen sufrir de escasez. Además, la economía del inventario requiere que un fabricante tenga en existencia un número mínimo de materiales y tamaños. No de todos los tamaños, sino, como les comento, tamaños que suelen ser los más solicitados, ¿ok? Los más solicitados. Algunas veces, a la parte tercera, que es la síntesis de un esquema que conecta elementos posibles del sistema, se le llama invención del concepto o diseño del concepto. Este es el primer y más importante paso en la tarea de la síntesis. Varios esquemas deben proponerse, investigarse y cuantificarse en términos de medidas establecidas. A medida que el desarrollo del esquema progresa, se debe realizar el análisis para evaluar si el desempeño del sistema es cuando menos satisfactorio, y si lo es, qué tan bien se va a desempeñar. ¿Ok? Esto engloba la síntesis. Los esquemas del sistema que no sobreviven al análisis se revisan, se mejoran o se desechan. Los que cuentan con potencial se optimizan para determinar el mejor desempeño del esquema. Los esquemas en competencia se comparan de manera que se pueda elegir el camino que conduzca al producto más competitivo. Nosotros tenemos varias muestras que han pasado las pruebas, pero debemos escoger el que tenga que tenga mejor desempeño. Ok, prácticamente. Entonces, esta sería la síntesis, ok. Pero ahí viene abajo lo que es el análisis y la optimización, y estos están relacionados en forma
íntima, van de la mano, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y en la tercera parte vamos a ir complementando e ir avanzando. Nos vemos en el tercer video.